Mucho gusto. Soy el doctor Luis Jonathan Díaz Cadillo, cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial, y en esta oportunidad quiero llegar a ustedes con este primer video desarrollando un tema muy importante como es el de nódulo tiroideo, la cual es una patología muy frecuente a nivel nacional e internacional. Quiero empezar hablando sobre la glándula tiroides, la cual es una glándula endocrina, en forma de mariposa, localizada anatómicamente en la región anterior del cuello entre el cartílago tiroides y la fosa supraesternal. Esta consta de dos lóbulos, el lóbulo tiroideo derecho y el lóbulo tiroideo izquierdo, los cuales están unidos al centro por el istmo tiroideo. Asimismo, esta glándula tiroides consta de dos tipos principales de células, las cuales se pueden observar al microscopio y son las células foliculares, las cuales se encargan de la producción de hormonas tiroideas, especialmente tirosina o T4 y triiodotironina o T3. Y por último, las células parafoliculares o células C, las cuales producen calcitonina, una hormona que ayuda a regular el metabolismo del calcio. Recordemos que la paratormona, que es secretada por la glándula paratiroides, ayuda al incremento de los niveles de calcio en sangre en los estados de hipocalcemia, mientras que la calcitonina disminuye los niveles de calcio en los estados de hipercalcemia, permitiendo ambas hormonas una calcemia dentro de los parámetros normales. Las hormonas tiroideas, tirosina y triiodotironina, tienen una función muy importante en todo el organismo. Permiten al cuerpo utilizar energía en diferentes fases del metabolismo, mantienen la temperatura corporal y ayudan al cerebro, al corazón, a los músculos y a otros órganos a que funcionen normalmente. De allí que su alteración genere dos enfermedades conocidas como hipotiroidismo, donde existe una disminución de la producción y secreción de hormonas tiroideas, e hipertiroidismo, que implica el aumento en la producción y secreción de las mismas. Estas dos enfermedades presentan síntomas opuestos y serán motivo de otro video donde desarrollaré individualmente cada una de ellas. Bueno, y la primera pregunta a tratar sería, ¿qué es nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo hace referencia a cualquier crecimiento anormal de las células tiroideas, formando un tumor dentro de la tiroides. Estadísticamente se sabe que el nódulo tiroideo palpable tiene una prevalencia del 1% en varones y 5% en mujeres. Se conoce también que la ecografía cervical permite detectar nódulos tiroideos entre un 19 al 68% dentro de la población en general, siempre más frecuente en mujeres, también en personas de mayor edad y en zonas donde exista carencia en el consumo de yodo. Aunque la gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, entre el 7 al 15% de todos los casos son catalogados como cáncer de tiroides. Por ello es tan importante su evaluación y tratamiento, siempre por un especialista con experiencia. ¿Cuáles son los síntomas de un nódulo tiroideo? La mayoría de nódulos tiroideos no causan ningún tipo de síntomas, o sea, son asintomáticos. Su médico generalmente los descubre durante el examen físico de rutina o a través de exámenes complementarios de imágenes como ecografías y tomografías, solicitadas por alguna enfermedad no relacionada con la glándula tiroides. También usted o un tercero, como un familiar o amigo, pueden notar un bulto o una tumoración en el cuello. Este tipo de descubrimiento de nódulos tiroideos de manera incidental se les conoce como incidentalomas. Existen pacientes que pueden tener molestias asociadas a la disfunción de la glándula tiroides y quejarse de síntomas relacionados con las enfermedades de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Algunos pacientes con nódulos tiroideos pueden presentar síntomas y se pueden quejar de dolor en el cuello, de dificultad para pasar los alimentos o la saliva, de dificultad para respirar o disnea y o también de disfonía o ronquera. Cada uno de los síntomas antes mencionados guarda relación con el tamaño del tumor y si éste es catalogado como benigno o como maligno, o sea, cáncer de tiroides. ¿Cómo se diagnostica el nódulo tiroideo? Como la mayoría de los pacientes con nódulos tiroideos no tienen ningún síntoma, la mayoría de los nódulos se descubren durante el examen de cuello que se hace por otra razón, como por ejemplo durante el chequeo médico preventivo anual, o cuando usted tiene una enfermedad respiratoria alta como gripe, faringitis, etc. Una vez que se descubre el nódulo, su médico palpará toda su tiroides para ver si esta glándula está aumentada de tamaño, si existe un solo nódulo o si tiene muchos bultos o nódulos en la tiroides.
Es muy importante determinar si el nódulo es el único problema de su tiroides o si toda su glándula tiroides ha sido comprometida por una afección más generalizada como es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Los exámenes de laboratorio iniciales incluyen pruebas de sangre para medir la cantidad de hormona tiroidea, como es la tirosina o T4, y hormona estimulante de tiroides, como es la TSH, y así saber si su glándula tiroides está funcionando normalmente. Rara vez es posible determinar solo con el examen físico y los exámenes de sangre si un nódulo es maligno o no, y por eso la evaluación de un nódulo de tiroides requiere de pruebas especializadas como son una ecografía de tiroides, un centellograma tiroideo o gammagrafía y una punción de tiroides con aguja fina que es la biopsia de tiroides. La ecografía de tiroides utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para obtener una imagen de la glándula tiroides. Esta prueba de alta sensibilidad puede determinar el tamaño exacto del nódulo, así como si este es sólido o quístico. También nos muestra algunas características ecográficas más frecuentes en los nódulos malignos. Aún así, la ecografía de tiroides por sí solo no puede determinar si un nódulo es cáncer de tiroides. Finalmente, el ultrasonido puede identificar nódulos que son muy pequeños y son de difícil hallazgo durante el examen físico, y así realizar una biopsia exacta con aguja fina guiada por ecografía si su médico piensa que esta es necesaria. El centellograma tiroideo o gammagrafía tiroidea utiliza una pequeña cantidad de una sustancia radioactiva, generalmente yodo radioactivo, para obtener una imagen de la glándula tiroides. Como las células cancerosas de tiroides no captan el yodo tan fácilmente como las células normales, esta prueba se usa para determinar la probabilidad de que un nódulo tiroideo contenga cáncer. El estudio por lo general indicará uno de los siguientes resultados, como por ejemplo, el nódulo es frío. En otras palabras, el nódulo no está captando yodo radioactivo en forma normal. Para este paciente está indicada una biopsia con aguja fina de dicho nódulo. Y si el resultado es nódulo caliente, el yodo radioactivo captado es mayor que en el de las células normales. La probabilidad de cáncer es extremadamente baja. La biopsia del nódulo tiroideo a través de la punción-aspiración con aguja fina puede sonar amedrentador, pero la aguja que se utiliza es muy pequeña y se puede o no utilizar anestesia local. Este procedimiento además es muy sencillo y se puede realizar en el consultorio del médico especialista y no requiere de ninguna preparación especial. No se necesita estar en ayunas y los pacientes generalmente pueden regresar a la casa o al trabajo después de la biopsia sin ningún tipo de problemas. Por lo general, se tomarán varias muestras de diferentes partes del nódulo para que su médico tenga la mejor probabilidad de encontrar las células cancerosas si es que éstas existen. Las células luego serán examinadas por un patólogo bajo microscopio. El informe de una biopsia de nódulo tiroideo generalmente indicará uno de los siguientes hallazgos, como por ejemplo, que la punción no es diagnóstica o es inadecuada. Este resultado se obtiene hasta en un 20% de las biopsias e indican que no se obtuvieron suficientes células para hacer un adecuado diagnóstico. Este resultado es común cuando el nódulo es quístico y se recomienda una segunda biopsia con aguja fina, siempre dependiendo del juicio clínico de su médico. También puede darnos como resultado que el nódulo es benigno, o sea, no es cáncer. Esto se obtiene hasta en un 80% de las biopsias y el riesgo de que exista un cáncer que haya sido pasado por alto cuando la biopsia es negativa es menos del 3% y es aún menor cuando la biopsia es revisada por un patólogo con experiencia en un centro médico importante. Ya dependerá del juicio del cirujano de cabeza y cuello para ver si se requiere continuar con el seguimiento o optar por un tratamiento quirúrgico de la glándula tiroides. También nos pueden indicar que el nódulo es sospechoso. Este resultado se obtiene en aproximadamente el 10% de las biopsias y en estos casos es importante que se realice una reevaluación exhaustiva de la glándula tiroides para dar tratamiento adecuado al paciente. Por último, nos pueden mencionar que el nódulo es maligno, o sea, estamos frente a un cáncer de tiroides. Este resultado se obtiene en aproximadamente el 5% de las biopsias y generalmente nos indican que es de tipo papilar, uno de los cánceres más frecuentes de tiroides. Este resultado conlleva a la realización del tratamiento quirúrgico y es realizado por los cirujanos de cabeza y cuello. Y la última pregunta sería, ¿cómo se tratan los nódulos de la tiroides? Si la decisión de su médico tratante es no quirúrgica, entonces es muy importante tener en cuenta que cualquier nódulo tiroideo que no se ha extraído deberá ser observado detalladamente con un examen del nódulo cada 6 a 12 meses.
Este seguimiento requerirá un examen físico exhaustivo por su médico especialista, exámenes de laboratorio de la función tiroidea, una ecografía de la tiroides y, si su médico lo solicita, una biopsia del nódulo tiroideo. En algunos casos su médico le administrará tratamiento con levotirosina, que es el reemplazo de la hormona tiroidea cuando ésta no es producida en las cantidades necesarias por la glándula tiroides. Si la decisión de su médico tratante es proceder con la cirugía, esta lleva el nombre de tiroidectomía y, dependiendo del caso, será tiroidectomía total con la extracción de toda la glándula tiroides o hemitiroidectomía con la extracción solo de un lóbulo tiroideo más el istmo. Todos los nódulos que se descubren que contienen cáncer o los que se sospechan que pueden ser cancerosos deberían ser eliminados quirúrgicamente por su cirujano de cabeza y cuello. La mayoría de los cánceres de tiroides son curables y rara vez causan problemas que pongan en peligro la vida del paciente. Recordemos también que aun cuando la biopsia sea benigna, se le podrá realizar o recomendar al paciente tratamiento quirúrgico. Y así termino este primer video agradeciéndoles por la atención prestada, esperando haya aclarado algunas dudas sobre este tema y me encantaría poder recibir sus consultas y comentarios a través de este medio. Me despido con un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos.